Buenos días, en la clase de hoy vamos a resolver un problema de inducción electromagnética. En este caso el enunciado nos indica que tenemos una bobina de 500 espiras y una sección de 8 centímetros cuadrados. Si lo pasamos a metros cuadrados, pues serán 8 por 10 elevado a menos 4 metros cuadrados de sección y que se encuentra en un campo magnético de modo que el flujo es máximo. ¿Cuándo es máximo el flujo? Pues si recordamos, el flujo magnético es el producto escalar del campo por el vector superficie, es el módulo del campo por el módulo de la superficie por el coseno del ángulo que forman. Esta función, cuando varía el ángulo, es máxima cuando el coseno del ángulo vale 1, que es su valor máximo. Por tanto, este ángulo tendrá que ser de 0 grados. Es decir, que el vector superficie y el vector campo magnético son paralelos, por lo tanto esta sería la posición de la espira de la bobina con respecto al campo magnético. Nos piden que determinemos la expresión de la fuerza electromotriz inducida y que la representemos con respecto al tiempo. Y nos dicen que el campo magnético, este campo magnético, varía de esta forma, como una función coseno. Para calcular la fuerza electromotriz inducida aplicaremos la ley de Henry-Faraday, que nos dice que esa fuerza electromotriz inducida es igual a menos el número de espiras por la variación del flujo con respecto al tiempo. Además tenemos la ley de Lenz, que nos dice que la corriente inducida genera un campo magnético que se opone a la variación del flujo que la produce. Esto nos permite identificar el sentido de la corriente inducida en el conductor, en la bobina en este caso. Bien, para poder aplicar la ley de Henry-Faraday y obtener la fuerza electromotriz en función del tiempo, primero necesitamos calcular el flujo magnético. Vamos a calcular el flujo magnético en función del tiempo que atraviesa una de las espiras que forman la bobina. Será igual al campo magnético en función del tiempo por la superficie, en este caso sería 8 por 10 elevado a menos 4 metros cuadrados, por el coseno del ángulo que forman. El enunciado nos indica que el flujo es máximo para el tiempo igual a 0, por lo tanto este ángulo ya hemos visto que tenía que ser de 0 grados. Sustituimos la expresión para el campo magnético en función del tiempo y nos queda 8 por 10 elevado a menos 4 por 0,1 por el coseno de 100 pi t. Simplificamos la expresión y nos quedaría 8 por 10 elevado a menos 5 por el coseno de 100 pi t. A partir de esta expresión vamos a poder calcular la fuerza electromotriz. Recordad, esta es la función del flujo que atraviesa una de las espiras de la bobina, ¿de acuerdo? De modo que cuando aquí calculemos la fuerza electromotriz tendremos que multiplicar por el número de espiras que forman la bobina, por ese número n, por la derivada de la función flujo con respecto al tiempo, pues serán menos 500 espiras que forman la bobina por la derivada de 8 por 10 elevado a menos 5 por el coseno de 100 pi t. Como sabéis, la derivada del coseno es menos seno, de modo que el resultado que nos quedará serán 500 por 8 por 10 elevado a menos 5 por el seno de 100 pi t por la derivada de lo de dentro, que en este caso sería 100 pi. Simplificamos la expresión y obtenemos que la función para la fuerza electromotriz en el tiempo es igual a 4pi seno de 100 pi t. Las unidades pues serían voltios, ya que el flujo de campo magnético a través de la bobina lo hemos calculado en unidades del sistema internacional y está en Weber. De acuerdo, pues ya hemos obtenido la función que nos pedía el enunciado, la función de la fuerza electromotriz inducida en función del tiempo, y ahora nos piden que lo representemos. Entonces, en el eje Y vamos a representar la fuerza electromotriz y en el eje X vamos a representar el tiempo.
en segundos, ¿de acuerdo? Vale, pues es una función seno, quiere decir que para t igual a 0 vale 0 y luego irá variando como todas las funciones trigonométricas, de esta manera. Sabemos que el valor máximo de la función es lo que va multiplicando al seno, 4pi, y también por aquí abajo, menos 4pi voltios. Está en voltios. Esos son los máximos y el mínimo. Aquí lo dejo indicado que está en voltios. Si queremos poner alguna indicación en el eje del tiempo para saber, pues lo suyo sería calcular el periodo con el que varía esta función. El periodo lo podemos calcular a partir de la velocidad angular con la que varía la función. Sería 2pi partido por omega. En este caso omega es 100pi, pues será 2pi partido 100pi. Pues esto da como resultado 0,02 segundos de periodo. Es decir, que cuando completa un ciclo entero han transcurrido 0,02 segundos. De esta manera, pues ya tenemos representada nuestra función fuerza electromotriz inducida en función del tiempo. Espero que el ejercicio se haya entendido bien y nos vemos en la próxima clase.